damos cuenta que los casos no es que no parecieran o que no lo existieran, sino que muchas veces se tapaban o se trataban aisladamente y entonces no nos enterábamos, y la realidad es que existen varios grupos de ayuda psicológica, de ayuda contra la violencia, de adicciones, etc. Y todos ellos empezaban a trabajar y manejar los casos aisladamente, los ayudaban, atendían la emergencia, y nos dimos cuenta con el tiempo que las emergencias, después de ser atendidas, las propias familias atendían el caso de emergencia y soltaban el asunto, y también las organizaciones comunitarias soltábamos. No existía un ente que pudiera dar un seguimiento si esta familia estaba siendo atendida o no. Tenemos casos muy emblemáticos en la cual el padre posiblemente era golpeador, intervenía la gente de Menorá, y atendían el caso, atendían la emergencia, hablaban con la gente, los mandaba a terapia, etc. Y a lo mejor el padre, que era golpeador, iba a terapia 2 o 3 veces, y de ahí ya nadie más le daba seguimiento. ¿Qué pasaba con los niños que vivían una violencia dentro de la familia? ¿O qué pasaba con la señora? Nadie sabía nada, nadie volteaba a verlos, y con el tiempo este niño posiblemente se convirtió en golpeador, o se convirtió en adicto, o se convirtió con un problema emocional severo. Igualmente la señora, nunca le empoderamos, nunca le hicimos que tomara terapia, etc. Entonces nos dimos cuenta que los casos nos regresaban con los años como boomerang, con mayor fuerza. Ya no nada más era un padre golpeador, sino que posiblemente teníamos un niño adicto, o una mujer reprimida, o depresiva, o etcétera, etcétera. Cuando empezamos a visualizar todo este asunto, y nos empezó a llegar la realidad, cada día más casos graves o urgentes, o que nos dejaban muy traumatizados, y las comunidades los tomábamos desde la presidencia. ¿Y cuánto tiempo le podíamos dedicar nosotros a un caso de este tipo? Atendíamos la emergencia, apagábamos el fuego, pero las quemaduras quedaban ahí sin atenderse. Empezamos a analizar todo este asunto y nos dimos cuenta que teníamos que formar un grupo de gente profesional que ya existía, pero cada uno desde su trinchera, Umbral, Menorá, Mayan Jaim, Yad Rahamim, después Ruquió, y etc. Nos dimos, acción social también tiene mucho que ver en esto, porque en casos de suicidio a veces intervenía, a veces no. Entonces empezamos a juntar, porque también la Keilah y todas las comunidades tienen los mismos problemas, o sea, no es de una comunidad o de la otra, es el ser humano, no por judío, no por religioso, no por pobre, no por nada. Son malestares que tiene la humanidad, y dentro de la comunidad se han ido impregnando y han ido evolucionando, y de repente nos estallan en la cara, no sabíamos cómo manejarlo, y empezamos a tener juntas, nos empezamos a relacionar con la Keilah, etc. Abraham, que está en el área de salud en Maguen David, empezamos a sondear de qué manera estaban todos los grupos de ayuda, cómo ayudaban, si le dan seguimiento, etc. Y es cuando nos dimos cuenta que muchos de estos grupos ni siquiera tenían muchos pies donde sostenerse. Había grupos que lo manejaba una sola persona, otros grupos que el teléfono contestaban hasta las 10 de la noche, y bueno, si había golpes a las 12, pues hasta el día siguiente, y etc. Y nos dimos a la tarea de empezar a reunir a los grupos de ayuda y empezarles a hablar de este tema, y surge, en colaboración con todos ustedes que están aquí presentes, surge la idea de hacer el 11 de 18, que anteriormente le habíamos puesto 911, y se habló tanto del 911 que se lo quedó el gobierno, pero además la gente dice, sí, el 911, no, ya no es 911, es 1118, ¿no? Que me parece el nombre muy padre. Una por tu vida, que me parece padrísimo el mensaje ahí. Y entonces entre Abraham, Tania, Moy y todos ustedes se empiezan a reunir, traen una capacitación desde Israel, Grupo Eran, donde les dice cómo lo manejan allá, les da su expertise, su sistema,
etcétera, etcétera, y ustedes siguen aprendiendo y siguen caminando, que la verdad, una maravilla. Y había que hacer también un trabajo de convencimiento de estos grupos independientes que trabajaron durante muchos años, que hicieron una labor extraordinaria, pero hasta donde sus capacidades les llegaba o hasta donde tenían la posibilidad de llegar. Todos los grupos de trabajo, desde Umbral, todos los grupos de trabajo han hecho un trabajo extraordinario que respondió a la necesidad del momento, en el momento que estaba. A veces un poco más tarde o más temprano. Nos encontramos que los grupos de trabajo les faltaba organización, les faltaba estructura, les faltaba quién es el presidente, vicepresidentes, quién es la tesorería, cómo se maneja esto, qué capacitación nos damos, etcétera, etcétera. Y ustedes han abocado a fortalecer estos grupos de trabajo y a dejarlos listos o en un proceso de estar listos para hacer una atención especial, profesional y de muchísima ayuda. Y surge la idea repito, del 1118, donde es una línea telefónica, donde el caso se dirige ahí, que todo el mundo sepa cuál es un solo teléfono. Muchas veces en emergencia hay muchas gentes que no saben si llamarle al presidente, a la policía, a Tzalá, a Menorá. O sea, muchas veces el caso no, el que está viviendo la problemática del momento no sabe ni a dónde dirigirse. A veces las llamadas me entraban a mí directamente. Por favor, esto y el otro. Y bueno, yo lo canalizaba con uno o con el otro, etcétera. Había muchísimo descontrol también de la gente hacia qué tipo de ayuda brindábamos. Surge la idea de una sola línea telefónica que reciben profesionales, donde pueden encauzar el asunto al grupo que corresponda, darle el caso a esta persona, y en el caso, por ejemplo, del golpeador, pues seguramente Menorá va a ir a hacer su labor, pero en ese momento se le va a dar un coach a la familia, donde este coach va a vigilar que toda la familia esté siendo atendida en las distintas áreas que tenemos para ser atendidas. Y entonces con esto estamos recuperando, no estamos parando los golpes, estamos recuperando una familia posiblemente a mediano plazo o a largo plazo. Y me parece que es una labor extraordinaria, que yo creo que poca gente en el mundo cuenta con un organismo como este, donde podamos estar entrelazados, donde los profesionales, el que atiende al niño y atiende a la señora, los dos profesionales se puedan juntar a revisar el caso y ver cómo va uno, cómo va el otro, si el señor golpeador sigue en terapia, si está comportándose de una manera, si el niño tiene indicios de una cosa o de la otra, y se está atendiendo y se va a atender de una manera profesional, pero familiarmente. También nuestra tradición judía nos hace, estamos obligados con todos, no nada más con el que provocó o el que recibió los golpes, sino con toda la familia, y nuestro interés comunitario es no nada más atender, es hacer familias sanas, darle seguimiento para que estas familias tengan un camino mucho más fácil, revisado y con el seguimiento que le dan los profesionales, el coach, etcétera, etcétera. Y me parece un proyecto de gran altura que yo creo que va a permanecer por muchos años. Ojalá que no tengan tanto trabajo, pero no parece ser así. Parece ser que hay muchísimo trabajo. Ya hoy en día, sin tener todavía publicidades sobre el asunto, les han llegado casos de antes del 1118, mientras estaban reestructurando, llegaban casos y casos y casos, y me parece que es una necesidad real, pero además, sobre todo, una necesidad real con una respuesta profesional y con una respuesta que los va a llevar a un mejor futuro a las familias, a los individuos, familias y a las comunidades. Apenas vamos a empezar realmente a ver todo el trabajo que se viene encima. La idea un poquito en la línea, yo creo que todos tenemos muy claro que esto viene a convertirse como en un complemento de todo lo que ya tenemos funcionando y existiendo, ¿no? Porque todas esas instituciones que estamos buscando de alguna manera que se sumen a la línea y que trabajen con nosotros, requerían en un momento dado una organización diferente, dejar de tener tantos esfuerzos aislados e individuales y buscar una manera de crear algo donde todo se pudiera agrupar. A mí me queda claro que esta línea 1118 se va a convertir en eso, en un buen complemento para todas esas instituciones, donde vamos a poder realmente contener
mucho mejor los casos, donde vamos a poder realmente comunicarnos de manera diferente con la gente que tenga las situaciones, y vamos a poder ser un buen enlace entre estas gentes que están buscando la ayuda y las instituciones que a lo mejor se los van a poder proporcionar. Y en la medida que podamos hacer que eso se organice y trabaje de manera distinta, es donde yo creo que vamos a encontrar el éxito que estamos buscando como la línea. Yo estoy seguro que una vez que echemos esto a andar, la línea va a ir tomando su fuerza propia y se va a ubicar dentro de las instituciones comunitarias como una de las grandes instituciones intercomunitarias que tenemos para la comunidad judía en México. Y si bien esto surge y nace de un esfuerzo de la Keilah y de Maguen David, yo estoy seguro que dentro de no mucho tiempo se va a convertir en otra de esas instituciones que va a sumar al resto de las comunidades. Y va a ser otro más de esos casos de éxito que tenemos ya algunos de instituciones intercomunitarias que funcionan bien y que funcionan para todos, ¿no? Creo que vamos a ofrecer grandes ventajas que no existen hoy, la parte del anonimato, la parte de la confidencialidad, la parte donde la gente puede encontrar un escape para hablar de sus problemas y que luego esos problemas se encaucen de la mejor manera posible para que al final se solucionen. Creo que vamos a poder evitar muchas duplicidades que hoy se daban, porque había casos que llegaban a una institución, se duplicaban en otra, se replicaban en una comunidad y acababan apareciendo en la otra. Y yo creo que el estar conscientes que nosotros como comunidad, en el entorno en el que nos movemos, como sociedad, como país y en el mundo que vivimos, pues es claro que tenemos los mismos problemas y las mismas situaciones que se dan en todas partes. Lo que tenemos que tener también es ese camino para que se puedan encauzar y puedan salir esos problemas y solucionarse esos problemas. Y yo estoy seguro que la línea se va a convertir eventualmente en ese recurso que todo el mundo va a saber que existe, que esperemos que no se tenga que utilizar, pero que cuando requieran esa ayuda sepan que ahí está y que a través de eso van a poder encauzar sus problemas para al final buscarles una solución. Pues todos somos una sola comunidad judía, y que en la medida que nos demos cuenta que tenemos que trabajar todos por todos, vamos a poder lograr muchos más proyectos como estos, que al final van a traernos beneficios a todos. Y esa parte a mí me da muchísimo gusto, porque sé que se pudo trabajar de esa manera, que vamos a seguir trabajando de esa manera, y que si aparece un problema, que si bien puede ser de alguien de Maguen David, la gente de la Keilah lo considera como un problema propio, y al revés, si es un problema de la Keilah, la gente de la Maguen David también lo considera como un problema propio. Y esa parte yo creo que es una gran lección para todos nosotros, y ojalá logremos hacer que eso permee a otro tipo de actividades y otro tipo de instituciones, porque creo que hacia allá nos debemos de mover. Así que muchas felicidades a todos. Hicieron un gran trabajo y espero que continúen por esa línea ahora que oficialmente empezamos a publicitar todo lo que va a ser la línea. El sistema que vamos a usar, que ya se está usando porque desafortunadamente ya hay casos, es un sistema que nos va a proporcionar datos. Entonces vamos a saber dentro de la comunidad a dónde finalmente hay, y entonces podremos atacar, porque si hay casos de violencia familiar, si hay casos en los niños de tal cosa, entonces a nosotros nos va a dar los parámetros para saber qué está pasando, y a partir de saber qué está pasando, llegar a soluciones. Desde que yo presidí el Colegio Israelita en México, tuvimos problemas grandes que en el momento no sabíamos qué hacer, como lo dijiste claramente. Tuvimos desde muchachos que se querían aventar de la azotea, verídico, y que tuvimos que expulsarlos, pero ya nadie le dio seguimiento, porque nosotros como escuela no podíamos permitir eso, pero tampoco teníamos las posibilidades de darle una continuidad, no las teníamos. Teníamos en la escuela problemas de alcoholismo impresionantes, y ya estoy hablando de hace años. Las botellas de agua Viano, de agua Santa Mariana, venían llenas de vodka, y se tuvieron que comprar alcoholímetros.
alcohol ya no es el problema fuerte, ahora ya las drogas ya empezaron a meterse duro. Entonces, dentro de la poquita experiencia que yo tuve, la verdad estoy fascinado con esto. Se han integrado nuevos voluntarios y ya tenemos el programa de cómo, el programa íntegro y perfecto de cómo tienen que seguir su capacitación. Entonces, de alguna manera esto sigue, o sea, si alguno de nosotros de alguna manera no está, el proyecto está. El proyecto está, el proyecto en cualquier momento se puede retomar. Entonces, eso es algo muy, muy valioso para que haya una continuidad.